Buenas tardes, muchachos, acá Radicalmente Perdidos. Y estamos juntos nuevamente con Duque, con Caroca. Y invitamos nuevamente a Ricardo Candia, debido a que acá el temita dio para mucho más. Y por lo mismo, bueno, sigamos hablando del tema. Oye Ricardo, mira, con respecto al tema de la cultura huachaca, en este caso del Guaripola Huachaca, el Dioscoro Rojas. Mire, yo por mi parte, el compadre agarró todo, fue inteligente, agarró todas estas ideas que tú planteabas y que las llevó entre los buenos para el copete, buenos para la fiesta, para las cuecas, etcétera, etcétera. Y al final lo que terminó haciendo, y yo entiendo que hasta reconoció el nombre Cultura Huachaca, y capaz que esté registrado su nombre. No, la Cultura Huachaca. Lo encuentro súper inteligente. En la fiesta Huachaca. En la cultura huachaca, recordémonos, es un libro del sociólogo Uneus, que no se refiere a lo mismo. No puedo hablar más que nada de la televisión. Es de la televisión. Y ahí es donde le apunta eso. Paréntesis, fíjate tú. Cómo esta, no sé si trampa o traición respecto de los conceptos y de las palabras. Porque la definición a lo que él le llama huachaca en realidad es a una cosa ordinaria, una cosa banal, una televisión que se preocupa de puras tonteras, intrascendentes, superficiales, etcétera, y a eso él le pone huachaca. Si contrastamos esa definición con la que tenemos ahora respecto de este señor que hace este negocio, no tiene nada que ver un tipo de huachaca o que otro tipo de huachaca. Entonces, ¿quién es de verdad huachaca? Yo creo que de verdad huachaca es lo que decíamos, huachaca es un indigente alcohólico, ese es un huachaca, pero la gracia que tienen estos personajes que lograron hacer este negocio con los huachacas es mismo que con el roto. A un fenómeno híbrido, pero menos porque el roto uno puede identificar y puede ser un roto, pero este fenómeno híbrido de esta gente que tú mencionabas, en el sentido de que izquierdona, le gusta pasarlo bien, le gusta la juerga, come pernil, toma pipeño, etcétera, etcétera. Entonces algo que nos gusta a todos los presentes. Claro, en general podríamos ser todos en algún momento, por eso dice que en algún momento todos somos huachacos, porque a quien no le gusta comerse un pernil y tomarse un pipeño, ¿me entendés? Sí. Entonces, pero a eso como fenómeno dijo, estos son todos huachacas. Y como que a la gente le gustó esa cosa. Es inteligente el hombre, terminó siendo conocido, weón. Yo creo que hasta el Lucas le deben llegar de parte de algún municipio. Oye, yo tengo una pregunta. Sí. Mira, yo noto aquí tu preocupación por el vocabulario y la transferencia histórica del vocabulario. Tuvimos el desarrollo en la parte inicial del programa del desarrollo del COA, que ya me queda claro que es en La Cana donde se desarrolla el COA. Pero tomando más o menos la historia y una definición que denomina Gabriel Salazar del pueblo mestizo, el desarrollo en Chile del pueblo mestizo, hay un desarrollo en sí del vocabulario de la gente pobre, del bajo pueblo, del pueblo mestizo, que va en paralelo con este desarrollo del COA, y en algún instante esto converge, se divergen, pero hay una serie de palabras y terminología que ocupa el torrante, el pobre, no necesariamente delincuente, o es lo que traspasa el COA al pueblo. Claro. Mira, estábamos en eso delante, en realidad nos fuimos un poquito por su lado, pero lo que no está mal. Mira, hasta hace, yo diría, los años 70, el COA era efectivamente un lenguaje bastante hermético. Efectivamente no había mucha transferencia, eso es muy interesante ese concepto, transferencia una transferencia necesaria entre la delincuencia y las clases populares. En general, la jerga en que se basaba el lenguaje de las clases populares tenía relación con la música de moda, el neofolclor, el conceptos comillas inocuos de cierta forma, que no eran necesariamente del COA, ¿no? Salvo algunos conceptos que no jergales que se compartían unos con otros. O sea, en ese tiempo decir la palabra malón, la palabra chiquilla, la palabra brillo, la palabra colérico, ¿me entiendes? Tú eran como mameluco, pero eso ya es como mameluco existe como, sí, pero a nivel de jerga eso no tenía que ver con la delincuencia. En mi opinión, la transferencia brutal, masiva y que se genera en un muy corto plazo está dada por entre 500.000 y 600.000 personas que durante los 17 años de la dictadura pasaron por las cárceles de Chile. Esas 500.000 personas que pasaron por las cárceles de Chile y que tuvieron la suerte de salir vivos, no eran cualquier persona. En general, de esas centenares de miles de personas en ese lazo tan corto, si lo comparamos con la historia de un país, digamos, o como lapso histórico,
normalmente eran personas que tenían mucha influencia o algún grado de influencia en su medio, como eran ellos dirigentes te incluyes tú, sociales, imagino. dirigentes políticos, Exacto. intelectuales, periodistas, etcétera, etcétera. Y cuando uno entró, tal como me pasó a mí, cuando uno entró hablando de determinada forma, en general como la jerga de las organizaciones clandestinas políticas de ese tiempo, se hablaba, porque también generan una jerga, decíamos que todo grupo de personas que comparte un afán común genera una jerga, también la generaban los partidos políticos, los movimientos políticos insurgentes que luchaban contra la dictadura. Exacto. Esa gente que sale también se lleva el COA. Y muchos de ellos además se llevan la costumbre de tomar mate, que antes era solamente campesina, o de la cana. Y de la cana, fíjate, los caneros tomaban mate, no porque estuvieran en cana, sino que porque la mayor parte de los que estaban en cana eran de origen campesino. Claro. Bueno, entonces la gente que como nos sucedió mucho, como a mí, por ejemplo, a mí me sorprendió la profundidad del COA, me sorprendió lo sintético, la capacidad de identificar, el hecho de que existan intelectuales orgánicos de la delincuencia capaces de generar una jerga, no es cosa poca. Entonces a mí me sorprendió y empecé entonces a parar la oreja y a anotar cosas y a preguntarle a los choros que yo iba conociendo. Cuando sale esa gente, a partir de el encontrón cultural es brutal. O sea, una gran cantidad de gente con cierto nivel de influencia en sus medios, ya decíamos, eran políticos, dirigentes políticos, periodistas, dirigentes de población, etcétera, etcétera. Una vocación social, además. Al momento de salir llevan con el olor de la cana, también se les van cayendo las palabritas que ellos recogieron dentro del COA, porque una de las primeras cosas que se hacía cuando uno llegaba a la calle 5... Se transforma en folclore. No en folclore, se transforma se transforma en un fenómeno que refuerza un lenguaje, lo hace muy rico. Entonces esa transferencia que hubo al momento de que la gente que está en cana sale con su jerga y llegan, Juanito Pérez sale de la calle 5 de la Peni en libertad, estuvo 3 años preso, habla perfecto COA, conoce mucho COA, es dirigente de la bandera, llega a la bandera, sigue hablando COA. Y los compañeros de él le preguntan y empieza a expandirse el COA. Y eso entonces tú multiplícalo por 500.000 personas permeando la sociedad, pero la penetran, la permean, la violan, etcétera, etcétera. Se mete adentro. Decíamos que parasitaba, ¿cierto? Ahí se lo parasitó, lo tomó y no lo puede soltar más. No hay reversa en este caso. Entonces de ahí para adelante fue choro hablar en COA. Un fenómeno para allá, también uno para acá, que el COA perdió. El COA sufrió un robo brutal, porque descompartimentó palabras que eran de su uso técnico, porque decimos que es un lenguaje técnico, sí, y que eran secreto, por lo tanto, como que tenían que necesariamente mantenerse secreto, pero se perdió el secreto al momento que se masificó. Ya dejó de ser del COA. Ya no es del COA, porque el COA perdió la palabra que salió. Ya no puede no entender. No puede no entender, exactamente. Entonces, ¿qué hace el COA? Ahora se está rearmando y de a poco, de muy lentamente. Como que la encriptó, digamos, como una codificación, digamos, el lenguaje. Eso era, un lenguaje técnico. Claro, un lenguaje técnico secreto. Pero cuando tú ves, por ejemplo, ahora, de cachar lo que decía. Cuando tú ves ahora a los denominados flaites, que también algunos se autodenominan la última noticia, nosotros somos un trío de en ese sentido, tú ves y tú escuchas y no lo entiendes. Claro, porque en general digamos que el flight es un producto de esta economía, en primer lugar. Claro. Eran como los Kuma, por ejemplo. Es lo mismo. Los Kuma es lo mismo. Lo que pasa es que empiezan más hiper pinganilla, a ver, la juventud marginada por esta economía, por lo tanto por esta cultura, ¿cierto? Por esta sociedad. Por esta cultura genera una respuesta en esa gente, una respuesta que es muy brutal en la gente. A ver, digamos, los bajos de Mena, Puente Alto. ¿Cuánto? 80.000 familias que viven en la más de las perfectas de la indigencia. Ahí hay niños de 14, 15, 16, de 12, 13, 15 años, en una población que está plagada de antenas satelitales de televisión, que están recibiendo permanentemente un mensaje del triunfador, porque el mensaje que sale por los medios de comunicación, salvo programas como este, son el mensaje del triunfador, que tiene que usar una camisa con un logo, una zapatilla de determinada forma, unos jeans de determinada talla, una chaqueta de determinada magnitud o cualidad, a la cual no puede llegar esa gente que vive en esas poblaciones marginales.
Entonces, hay una primera respuesta violenta hacia esa sociedad que le está indicando cómo ser, pero que simultáneamente le niega ser. Y por esa vía, entonces, él trata de imitar de una manera agresiva lo que él no puede ser por la vía de, como dicen ellos, tapizarse. Se tapizan con ropa. Tapizarse. Así lo dicen. Ando tapizado. Con zapatillas de marca, con bling bling del traje ropero, cómico, de traje cómico, el corte de pelo, etcétera, etcétera. Entonces él quiere ser como los que ve, pero no es de allá, solamente lo imita. Entonces ahí cae en actitudes que son. Encontraban al Beckham, weón, ahí con ese. Y a eso le llaman, weón, a eso la gente que de verdad es, los discrimina diciéndole que son flight, o sea que no. Están más abajo de la pirámide que planteaste. No, eso no, porque en general no son ladrones, en general no son ladrones, pero sí son ladrones, son micro ladrones, son micro traficantes, son micro vagos, son maxi o hiper segregados por esta sociedad. Claro. Entonces, ahí se va generando también una culturita, una subcultura, y por lo tanto, como comparten afanes comunes, que se genera también una jerga, que toma elementos, el del COA, toma elementos de su propia creación, toma elementos, ahora están tomando elementos de dónde, de los músicos de Puerto Rico. Claro. Están tomando elementos del entonces ya, oye, empiezan a hablar. Fíjate que Exactamente. La ropa como tal Del reggaetón. es como bien, no, o sea, es una cuestión que no solamente latinoamericano, sino que eso está en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en Italia. Hace poco un amigo estuvo de vacaciones en Italia y está poniendo, digamos, unas fotos que son como flights, son igualitos que en Chile, no son distintos. Pero si miran los buenos del Bronx, en Francia es lo mismo. Hay Hay, por ejemplo, como habla, hasta como los ritmos, por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, en Francia, que son de origen árabe, también tiene un acento, no tiene un acento, digamos, hablan en el francés, pero tiene un ritmo distinto. Sí. Y ese, lo magrebí. Claro, está como, es golpeado, es como medio marginal. Y tú hablas y escucháis, son, no sé, lejos, un flight chileno. Pero si tú ves, sácate un negro de Brooklyn, bueno, del Bronx, weón, y vístelo con un chileno, y la ropa es la misma. Bueno, sí. entonces sí, pues, suelto, weón, con los pantalones mostrando el culo, weón. La economía, las zapatillas buenas, weón. La economía es planetaria y es la misma, es global. Y por lo tanto la cultura es la misma. Entonces, a igual efecto, igual contraefecto, digamos. Claro. O sea, no tiene por qué ser distinto. Si estáis aplicando exactamente la misma cultura, la misma economía, necesariamente vaya a tener los mismos efectos, con idiomas distintos, con colores distintos, pero en el fondo las mismas reacciones. Ve tú lo que pasa en América Central a propósito de la delincuencia, eso está tomado por la delincuencia. Eso por otras razones que no necesariamente no vale la pena meterse para allá, pero es exactamente lo mismo. Y aquí, con sus propias particularidades, lo que nosotros vemos en esto de los flights no es otra cosa, más allá de lo que digan los que en la tele meten la cuchara sin tener mayor conocimiento, no es otra cosa que el efecto de la cultura aplicada, la cultura del capitalismo aplicada a este país. Son las secuelas, digamos, las consecuencias de las consecuencias culturales. Obvio. O sea, ¿qué es lo que hace el capitalismo en ese sentido? El capitalismo neoliberal de ahora genera, por una parte, grandes ricos con sus jóvenes y de determinada forma de ser, y genera grandes pobres con su forma y sus maneras de ser. Por una parte tiene entonces esa gente que aparece en la tele, majestuosa, brillante, con ganadora, un lenguaje particular, y otros que están allá y que son eso que se llama flight. ¿Qué chaval esos fenómenos que ha sucedido últimamente, por ejemplo, en el barrio alto con estos cuicos flight que le llaman? Son cuicos con plata que quieren ser y verse como los flights de la población, claro, pues, weón. Claro. Y es extraño también, no sé si pero ese era un propio rechazo a su propio, pero menos cruzado. Claro, es como una raya a la familia, me imagino. Por ejemplo, mira, a propósito de ese cruce, o el fenómeno de cruce, un tema que a lo mejor tú también lo hay, es como tomado en un momento, respecto, digamos, de Parra, por ejemplo, que Parra era un poeta, ¿ya? La poesía de Parra, en su origen está, digamos, lo que explica él, ¿ya? Está, digamos, el lenguaje de la tribu, ¿ya? O sea, él tiene que buscar, digamos, tuvo que ir muy lejos, digamos, para buscar algo, fue la Edad Media, ¿ya? Y él encuentra que el lenguaje popular,
es lo que le interesa, digamos, lo honesto, digamos, lo que no tiene, digamos, no tiene filtro, ¿ya? ¿Cómo se explica ahora eso que algo que porque el lenguaje de Parra no es un lenguaje, digamos, es un lenguaje popular, pero las conexiones, las relaciones no es tan popular, porque es muy sofisticado la antipoesía. ¿Cómo ese fenómeno de la antipoesía, que es mezclado, es un mosaico de una cosa muy sofisticada y con componentes populares? Porque habla, digamos, habla cosas como dichos de campo, la pinta de él también. ¿Cómo ese fenómeno, entre comillas, literario, tema de Parra? Mira, yo no me atrevería a dar una opinión por esa vía, porque yo creo que hay que conocer mucho la obra de Parra. Yo conozco la obra de Parra, pero como para entregar alguna opinión respecto de las fuentes sociohistóricas o psicológicas de su poesía es un poquito aventurado. Pero yo diría que en general la literatura es sofisticada precisamente por eso, porque logra mostrar una determinada visión del mundo, que no es otra cosa, generalmente una mentira. La literatura es una mentira, en general, y en eso se parece a la política. Se parece y se diferencia la política de la literatura, por una parte porque se parece porque la literatura son creaciones que están en la cabeza del gallo que la escribió, ¿no? Nunca existió Rocinante, ni Heredia anduvo por las calles de Santiago, ni Macondo estuvo en alguna parte de Colombia. Literatura ya específica. Pero lo que hace, por ejemplo, Cien años de soledad, lo que hace es, quizás no fue lo que se propuso el autor, pero lo que resulta después es un análisis súper sofisticado de América Latina y su cultura. Claro. Pero se lo propuso, dijo, yo voy a hacer un análisis súper sofisticado de América Latina y sus variantes, y su complejidad, y su maravillosa majestuosidad mágica, escribiendo 100 años solas. No creo. Yo creo que resultó nomás porque en el escritor está pasando también la historia. Y si está pasando la historia y se le está quedando y la recrea en el corazón, eso también le está saliendo lo que escribe. Y es su vida y su cultura. Claro, es su momento y eso es lo que escribió. Entonces, ahora, habrán poetas medios así, no sé, mucho más sofisticados que van a buscar aquella cosa, ese giro raro que había en determinada métrica de la Edad Media para trasplantarlo, no sé, es posible que sea así para los efectos. O sea, lo digo en el sentido de que el lenguaje de Parra es un lenguaje que no es un lenguaje, digamos, de alta, entre comillas, no es de la alta cultura, sí, sino que habla cosas cotidianas, por la vía dichos de campesino, del obrero, el dicho, digamos, las cosas muy chilenas, ¿ya? Y cómo se filtra ese tipo de lenguaje, ¿ya?, popular dentro de un cuerpo sofisticado que es la antipoesía. No deja de ser que inventó o es uno de los padres, digamos, la antipoesía. No podría decir que Parra es un poeta popular que no le da a la gente del pueblo. Es que yo no creo que es así. Yo ahí no comparto eso. No es un poeta popular. Es un poeta. Es de élite. Sí. Mira, yo a propósito de eso, sin la intención de meterme en la literatura de Parra, ni mucho menos, pero yo muchas veces en el campo, yo tuve parte de mi vida en el campo y otras no, etcétera, pero en muchas partes yo encontré giros que son propios de Parra. Yo creo que Parra tuvo la gracia de parar la oreja y escuchar eso. Por ejemplo, mira, un día yo estaba metiéndome en líos por allá por Temuco, en el camino que va hacia la costa, y teníamos una reunión clandestina en un local que se llamaba Los Cacharros. Un viejito nos prestaba la casa para reunir unos equipos que teníamos ahí nosotros. Entonces era un viejo re simpático y muy chispeante, muy gracioso, muy hábil, pero tremendamente hábil. Entonces termina la reunión y yo, como era el jefe siempre se va primero, y yo voy saliendo y le digo a don Jorge Díaz, compañero, le digo mirando para el oeste, ¿usted cree que va a llover? Entonces don Jorge Díaz se para, mira para allá, vuelve a mirar, mira los árboles, vuelve a mirar y me dice, cuando empiece a caer el agua se va a saber. Eso que es de Manuel Díaz, si lo escribe Parra, es celebrado, claro, aquí y en la academia. Sí. ¿Me entendí? Sí.
Entonces yo creo que lo que hizo Parra fue contar los chistes que escuchó. También, sí, yo tomado, creo. Le no, cambió dos o tres cosas y encontró que eso era majestuoso. Tomó un poco Y lo yo que te digo hizo, una cosa, lo que hizo su disculpa. hermana con el folclore. Disculpa lo que y yo creo que a medio mundo que escribe en este país, lo más probable que cuando se encontró con algún texto de Parra dijo, esta weá a mí alguna vez se me ocurrió. Es lo más probable. ¿Entendí? Espacios comunes. cabrón. Entonces, pero eso ya tiene que ver con ahí es donde yo creo que reside la gracia de Parra en alguno de sus aspectos. O sea, que escuchó cómo se decía, escuchó cómo se hablaba, escuchó lo que quería decir, sofisticó dos o tres cositas y le quedó maravilloso. Claro, porque Bueno, ahí está la gracia también del hombre, po. O sea, él escuchó, pero él también lo es también. O sea, no es un inserto dentro, no es un cuico, digamos. No, Parra Parra es. no, Parra no es lo, Claro, es lo menos popular claro, que existe. claro. Parra es profesor de física teórica claro, en la Universidad de Chile. física, hizo un doctorado en, creo, en Es lo Londres, menos, es lo menos torrante, pero su- cuico o sea, Claro, pero su origen, digamos, una familia, digamos, campesina. Ah, claro, Le gusta, claro. digamos, no sé, por el té, digamos, con una, ¿cómo se llama? Abracero, ¿cómo se llama? Bracero. Esa cultura, digamos, de campo chileno. Pero después él emigró. Sí, pero digamos, yo creo que no se le hizo- olvidó lo que él sintió. Eso por ejemplo, que yo les cuento. Entonces, por ejemplo, un amigo mío que es de Traigen, siempre dice estas cosas. Él es técnico agrícola, pero trabaja aquí hace mucho tiempo. Dice, no hay bruto que no se parezca a su amo. Claro. Cuando habla, por ejemplo, que los cabros chicos son tan pesados como el papá, ¿cachai? Entonces, dice, no hay bruto que no se parezca a su amo. O dice, ¿cómo decir? Que yo a veces lo escribo en los estados del Facebook y me acuerdo o hablo con él y me refresca algunas cosas. Dice, la otra vez decía lo que era vejez. Dice, no, compadre, si caía de pelo y caía de dientes son accidentes. Arrugué y arrastradura de pie, eso es vejez. Yo recuerdo que te llegó el viejazo, Y weón, anda, me acuerdo haberte claro, comentado y anda- esa weá. entonces anda él a la viva porque es un gallo muy hábil, ¿cachai? Qué lástima que no se dedicó a escribir él y su familia, porque son 14 hermanos espectaculares. Porque tiene esa cosa de que seguramente él lo escuchó, ¿me entendí? Y así se va armando el cuento, ¿cachai? Esa transferencia de información de la que Entonces, hablamos. si él lo deja, si fulanito, este amigo mío, lo deja solamente en una palla o en una cuarteta, en una octosílabo que rimó el primero con el tercero, el segundo con Le el puso cuarto. la métrica. Le puso la métrica y lo mató, pero vino Parra, lo desarmó y dijo lo mismo y le quedó maravilloso. Puede ser. Oye, Ricardo, bueno, parece que estamos más o menos en el tiempo indicado de lo que es esta entrevista de la cual está acá y de sí, Ricardo, ahí informarnos de mucha historia. Absolutamente. Oye, pero ¿sabéis lo que yo quiero parece que vamos a terminar este programita, weón, con una idea que conversamos en off, que es plantear algunos personajes, weón, de la política, weón, cotidiana, weón, que vemos en la televisión, weón, y que tú nos puedas describir, weón. ¿Cuál sería su representación a través del COA, weón? No sé, por ejemplo, una viejita rica de la Camila Vallejo. ¿Cuál sería su...? Es que ¿sabéis lo que pasa con el COA? Que es posible traducir del COA al español, ¿Ya? pero de español al COA es muy complejo. ¿Me entendió, no? Sí. O sea, no es Porque, claro, bidireccional. sí. Po. Ah, ya, Es un arte. entonces plantéalo tú. ¿Cómo debería ser entonces? Yo no sé no sé si el COA tiene La jerga, León. Porque tú estás hablando de la mina. ¿Es mina la Camila Vallejo? Claro, la Camila es viva, yo diría que es una mina viva, es una mina vivanca, es una mina parada, es una mina hecha para adelante, es una mina brava, ¿cachai? Brava. ¿Cómo escribiría a Piñera, A weón? Piñera, por ejemplo. Piñera es un lanza, po. porque yo creo que debe estar muy abajo en la escala porque se sabe de su caso judicial, etcétera, que estafó gente, que robó, qué sé yo. Esos son pillos de algo, o pillos de banco, ese pillo carpeta, pillos de cheque, son gente viva. Yo creo que es un gil avivado. Ahí va. Yo creo que es un gil avivado. El gil Oye, avivado es- Otro personaje, Mario Kreuzberg, don Francisco. no sé quién será. Otro lanza, yo creo, A lo mejor Claro, lo que pasa es que mira, yo creo que de los que salen en la tele, el 99,99 son ladrones. De una u otra manera. Desde el producto que financia los espacios, son todos ladrones.
hasta lo que dicen, los que De etcétera, principio a etcétera, fin. de principio a fin. Es porque hablamos recién de la cultura esta que está impuesta. Sí. Ese es un aspecto de esta cultura. Mira qué interesante. Respecto al, bueno, justo el entrenador de fútbol de la selección chilena, bueno, fue elegido en su momento Rey Huachaca dentro de esta fiesta que hablábamos. Sí. Borgi. Ya. Borgi. ¿Cómo Es lo que- tratáis al guatón parrillero? Es que lo que pasa es que él tiene que aceptar a exponerse a esa ridiculez porque sería mal visto que se rechazara. Yo creo que todo el mundo hace lo mismo. El entrenador de la porque selección sería- está como condenado. Claro, está Bueno, el frito. próximo candidato es Malianco. No, Pero un Rey Huachaca que tiene un gorro de carpintero de papel en la cabeza es un híbrido extraño. Yo creo que eso es esa es una buena idea de negocio. Esa es una muy buena idea O de esa negocio. mina negocio. modelo, compadre. La Sí, reina Huachaca. Una reina Huachaca. ¿Quién era? Oye, ¿quién fue la Es reina? como el- mismo, es como en el sí, colegio, periodista, rica. modelo, Es como el mina rey rica. feo, weón, el rey feo y la reina. Siempre en el colegio una reina y el rey feo. Ya que en este caso la hijita rica, weón, y el rey Huachaca. Mira, es una puesta en escena que le redita mucha plata, porque hace Sí, todo. inteligente, el hombre, No, inteligente, obvio. weón. Yo recuerdo que un amigo mío en Temuco quiso hacer una fiesta huachaca y le llegó allá una comunicación de que no podía hacerla porque el concepto el nombre está registrado. registrado. Y de allá le respondieron que si estaba registrado con G, Huachaca, o con H, Huachaca. Y le dijeron que con H, y dijeron, entonces aquí lo vamos a hacer con G. Y le dijeron, Con G. entonces- A los Huachaca. A los Huachaca, weón. entonces, Vas ¿cachai? cambiando Que la es una weá. manipulación, no es distinto, quizá es distinto en el sentido de que una cosa más popular y, digamos, con un sentido popular, pero nunca con precios populares. Ese otro, es como la Jane Fonda. pues, Exactamente, ¿no? como Ahora- lo que pasa es que ahí es un negocio, por eso te digo que no es menos negocio que los reality de la tele, quizás con menos alcance en términos de Exacto. millones de dólares nomás, ¿cachai? O de los programas que se dan en la tele. Se confunde lo ordinario con lo huachaca. No, claro, sí, lo mismo que te acabo de plantear de la Jane Fonda, que en su momento un partido con el tema de los tres, que le dieron fuerza al asunto, metieron a la Loparra a tocar las cuecas, con ellos también se incorporaron. Y ahora la cuestión ya fue bien vacía, pero anda, ¿sabes cuánto tal en entrada, weón? 4 años atrás que intenté ir porque me entré a la weá. 10 lucas, weón. ¿Y para qué, weón? Claro, Después entonces- esto te compré un copete, ¿sabes? Bueno, y para qué hablar de lo mismo esto que de lo que sucede para las fondas, pues, weón. No. Hay el Parque O'Higgins, weón, y vos pensáis que hay el lado popular donde tenéis que ir, weón. Y puta, he ido varias veces también a Línea de Suárez, y en Línea de Suárez es mucho más barato que en el Parque O'Higgins, weón. La pagáis por un jarro de Esa chicha, una weá, pero que te caí de raja. Esa weón. manipulación que se hace de una energía que no está debidamente canalizada, porque entre otros efectos que ha tenido la intervención de la cultura del neoliberalismo es que ha debilitado mucho a las organizaciones sociales que antes absorbían este tipo de cosas y generaban sus propias fiestas, sus propias expresiones, Claro. que han ido desapareciendo y que en realidad nadie lo toma. Entonces eso queda ahí dando bote. Por eso entonces ahora las fondas que antes eran una cuestión efectivamente popular, hoy día son de una sofisticación que te la encargo. Exactamente. Se hace una cuestión enorme, con tremendos equipos, con sillas no sé cuánto, con comida que... Pero hay que pensar que en algunos lugares aún mantienen su tradición. Claro. Yo creo que fue en la provincia, muy Sí, por ejemplo, en provincia se mantiene este tipo de la la, derramada, la weón. Pampilla, por ejemplo, en Coquimbo. Ya, yo no ¿Cachai? nunca Que he son estado ahí. 500.000 personas que llegan ahí, o no sé cuántos cientos de miles, y hacen una especie de campamento que dura no sé cuánto tiempo y una fiesta del carajo, las Sin mismas parar. fiestas costumbristas que van de norte a sur, la fiesta esta donde se come en la isla no sé cuánto, son rémoras que van quedando, pero aquí en las grandes ciudades esas cosas las ha ido absorbiendo este tipo de empresarios Exacto, que hacen un muy buen negocio de una idea muy buena en términos de negocio. exacto. Es decir, anda mucha gente dando vuelta, ¿cómo la metemos? Entonces inventan un concepto, en ese concepto meten una muy buena cantidad de definiciones o de características y todo el mundo se cree entonces con derecho a ser parte de ese concepto. Muchas veces Y lo pasa bien. se mezcla lo que es la ramada con la fonda, que creo que son situaciones distintas. Oye, le damos entonces, oye Ricardo, te queremos agradecer. Encantado. No, realmente yo creo que nos culturizaste respecto a Una lección. Exactamente, fue una clase. Muchas gracias por Te agradecemos Encantado. y yo creo que te vamos a invitar a otro programa Pero, adelante pero con para, mucho gusto. para poder hablar de distintas cosas. Asuntos. Nos despedimos, muchachos, radicalmente perdidos con este temita que sale un poco de lo que es la contingencia social y política, pero hablamos sí de una realidad chilena y humana. Chao. Chao, que estén bien. Chao. Muchas gracias.